¿Cuántas veces has tomado una decisión en el calor del momento y después te has arrepentido amargamente? A todos nos ha pasado. El error puede ser pequeño, como decir algo sin pensar, o grande, como renunciar a algo valioso por una recompensa inmediata. Eso fue exactamente lo que hizo Esaú. Cambió su primogenitura, un derecho sagrado lleno de bendiciones, por un simple plato de lentejas. Suena absurdo, ¿verdad? Pero créeme, muchos seguimos el mismo camino sin darnos cuenta. El error de Esaú no fue solo una elección impulsiva, fue la puerta a una serie de consecuencias que cambiaron el rumbo de su vida para siempre. Y aquí está la gran verdad. Esta historia es más actual de lo que imaginas. Hoy en día tomamos decisiones similares cuando sacrificamos nuestros valores, oportunidades o relaciones por algo que nos promete satisfacción inmediata. La pregunta es, ¿cómo podemos evitar ese destino? Esta historia tiene una enseñanza poderosa que pocos comprenden realmente. Va más allá de una simple lección moral. Es un mapa para identificar las trampas de la vida y tomar decisiones más sabias. Quédate conmigo hasta el final y descubrirás cómo aplicar estos principios para no caer en el mismo error de Esaú. Y lo más importante, entenderás que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, sin importar qué tan lejos hayas ido en la dirección equivocada. Isaac y Rebeca, un matrimonio marcado por la promesa divina, esperaron durante años el cumplimiento de un sueño: tener hijos. Cada día que pasaba parecía alargar el silencio del cielo, pero no se rindieron. Con fervor en la oración, clamor tras clamor, confiaron en Dios, creyendo que el milagro llegaría en el momento correcto. Y así fue. Rebeca finalmente concibió, trayendo nueva esperanza a su hogar. Esto nos recuerda que el tiempo de Dios nunca falla, incluso cuando la espera parece interminable. Sin embargo, el embarazo de Rebeca no fue tranquilo. Desde el inicio, algo parecía diferente. Los intensos movimientos en su vientre la llevaron a buscar respuestas en oración. Dios le reveló que llevaba en su interior a 2 niños, pero no se trataba solo de un embarazo de gemelos. Era una profecía en proceso. 2 naciones estaban siendo gestadas y su futuro estaría marcado por conflictos y destinos opuestos. Era un momento crucial en la historia, donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazaban. Imagina la escena: Rebeca, ansiosa, escuchando que el mayor serviría al menor, una inversión total de las tradiciones de su época. Esto debía sonar extraño, casi imposible. En aquel contexto, la primogenitura era sagrada, un derecho absoluto del hijo mayor. Pero Dios tenía planes más grandes que iban más allá de las convenciones humanas. ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones que desafían lo que parece ser lo correcto, pero que están alineadas con un propósito mayor? Isaac, por su parte, vivió este periodo en silencio, pero no con menor relevancia. Sabía que su descendencia era una promesa divina desde el pacto hecho con Abraham, su padre. El nacimiento de sus hijos sería la continuación de esa alianza. Esperar durante tantos años no solo fue una prueba personal, sino un test de fe con implicaciones generacionales. Así como Isaac esperó, muchas veces somos llamados a perseverar en medio de la incertidumbre. Rebeca se convirtió en un símbolo de fortaleza y fe a lo largo de esta historia. Cada movimiento extraño en su vientre era un recordatorio de que algo más grande estaba sucediendo. Ese embarazo significaba mucho más que el nacimiento de 2 hijos. Era el inicio de una historia llena de lecciones sobre destino, elecciones e intervención divina. Y nosotros, hoy, podemos aprender de su paciencia, valentía y sensibilidad espiritual. Esta narrativa nos muestra que, incluso en los momentos de mayor duda, Dios sigue obrando. El milagro que Isaac y Rebeca vivieron
fue un acontecimiento clave, no solo para ellos, sino para todas las generaciones que vendrían después. Al igual que en aquella época, la historia apenas comenzaba. El nacimiento de los gemelos sería el siguiente capítulo de esta extraordinaria saga. Desde el vientre de Rebeca, el destino de sus hijos ya estaba trazado. En respuesta a su clamor, Dios le reveló una profecía poderosa. 2 naciones nacerían de esos gemelos, pero el orden natural de las cosas sería invertido. El mayor serviría al menor. En una sociedad donde el primogénito tenía privilegios y un poder incuestionable, esta revelación resultaba como mínimo intrigante. Era el inicio de una historia marcada por giros inesperados y sorpresas. Esta profecía no era solo un vistazo al futuro, era una declaración sobre la soberanía de Dios. Él estaba mostrando que sus planes no dependen de las tradiciones humanas, sino de propósitos más elevados. Muchas veces, nuestras expectativas sobre cómo deberían ser las cosas son desafiadas por algo inesperado. Así como en la vida de Jacob y Esaú, el plan de Dios puede llevarnos por caminos que jamás imaginamos. Rebeca entendió que los inquietos movimientos en su vientre eran señales de algo mucho mayor. Esos 2 niños no serían solo hermanos, serían líderes de naciones opuestas, cada uno con un papel crucial en la historia. Lo que parecía un embarazo complicado era en realidad el escenario donde el destino estaba siendo cuidadosamente tejido. La vida muchas veces nos sorprende de la misma manera. Aquello que nos inquieta puede ser la antesala de algo grandioso. La idea de que el menor gobernaría mientras el mayor serviría no era fácil de aceptar, pero Dios obra de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. ¿Cuántas veces somos desafiados a dejar atrás nuestras ideas preconcebidas y confiar en algo más grande? Esta profecía nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y aceptar que sus planes pueden ser distintos a los nuestros, pero siempre son perfectos. El conflicto que comenzó en el vientre de Rebeca se reflejaría en la vida de sus descendientes durante generaciones. Jacob y Esaú no solo serían hermanos rivales, representarían caminos distintos, culturas diferentes y una constante tensión histórica. Sin embargo, Dios ya había trazado el destino de cada uno, demostrando que, incluso en los momentos de división, hay un propósito que cumplir. Esta profecía sentó las bases para un camino lleno de decisiones, estrategias y desafíos. Era un recordatorio de que así como Dios tenía un plan para Jacob y Esaú, también tiene un plan para cada uno de nosotros. El nacimiento de estos niños cambiaría el curso de la historia y las primeras páginas de ese cambio estaban a punto de escribirse. El día finalmente llegó. Rebeca dio a luz a sus 2 hijos y desde el primer momento quedó claro que eran distintos. Esaú nació primero, con la piel rojiza y cubierta de vello, lo que le dio una apariencia única. Poco después, Jacob vino al mundo sujetando el talón de su hermano, como si desde el inicio estuviera decidido a no quedarse atrás. Aquellos detalles del nacimiento no eran simples coincidencias, sino símbolos profundos de lo que estaba por venir. Esaú creció como un hombre fuerte y audaz. Era un cazador excepcional, acostumbrado a vivir al aire libre en contacto directo con la naturaleza. Su fuerza física y habilidades en la caza pronto se convirtieron en un gran orgullo para su padre, Isaac. Representaba al típico hombre del campo, confiado y guiado por su instinto. Era práctico, pero poco consciente de las implicaciones más profundas de sus decisiones. Jacob, por otro lado, era tranquilo e introspectivo. Le gustaba estar en casa, siempre observando, analizando y planeando sus próximos movimientos.
Desde pequeño demostró una inteligencia estratégica y una habilidad innata para la negociación. Mientras Esaú vivía cada momento como si fuera el único, Jacob pensaba en el futuro y en cómo cada decisión podía moldear su destino. Parecía comprender, incluso sin saber exactamente cómo, que su camino sería diferente. Estas diferencias, tan marcadas desde el nacimiento, alimentaron la dinámica entre los dos hermanos. Eran polos opuestos en casi todo: temperamento, intereses y visión de la vida. Es interesante pensar cómo, en nuestras propias familias, a veces convivimos con personas que parecen estar en un mundo completamente distinto al nuestro, y aún así, Dios usa esas diferencias para cumplir sus propósitos. El nombre de Jacob ya tenía un significado simbólico: el que toma por el talón o suplantador. Un nombre que anticipaba su naturaleza estratégica y su capacidad para cambiar el rumbo de las cosas cuando fuera necesario. Mientras que Esaú, cuyo nombre se relacionaba con su apariencia peculiar, se convirtió en símbolo de fuerza bruta, pero también de impulsividad. Desde el nacimiento, ambos llevaban consigo las señales de una historia que cambiaría el curso de las generaciones. La infancia y juventud de estos hermanos apenas comenzaban, pero los rasgos que definirían sus vidas ya estaban presentes. Cada paso que daban los encaminaba hacia una serie de elecciones cruciales, algunas de las cuales cambiarían sus vidas para siempre. Su nacimiento no solo marcó el inicio de sus caminos individuales, sino el punto de partida de una narrativa llena de sorpresas y lecciones. Desde el principio quedó claro que Isaac y Rebeca tenían preferencias bien definidas por sus hijos. Isaac, un hombre sereno y reflexivo, admiraba la fuerza y valentía de Esaú. Veía en él un reflejo de las virtudes que valoraba: coraje, determinación y una conexión profunda con la tierra. Esaú era el hijo que traía casa a casa, llenando la mesa de la familia y el corazón de su padre de orgullo. Este favoritismo paterno plantó las semillas de una rivalidad que solo crecería con el tiempo. Rebeca, por otro lado, veía en Jacob algo más sutil, pero igual de significativo. Era meticuloso, observador y, sobre todo, estratega. Rebeca sabía que Jacob tenía una visión que iba más allá del momento presente, lo que la hacía inclinarse emocionalmente hacia él. Había una conexión especial entre ambos, casi como si ella presintiera el gran destino que le esperaba. Esta preferencia de Rebeca por Jacob generaba una tensión silenciosa dentro de la familia. Este tipo de favoritismo familiar puede parecer inofensivo a primera vista, pero deja marcas profundas. Es un recordatorio de que las preferencias dentro de un hogar, incluso cuando son sutiles, pueden generar conflictos duraderos. Muchos hemos vivido algo similar, ya sea siendo el hijo favorito o sintiéndonos ignorados. Pero, al igual que en la historia de Isaac, Rebeca y sus hijos, siempre existe la oportunidad de romper esos patrones y restaurar relaciones. La relación entre Isaac y Rebeca también se vio afectada por estas diferencias. No es que fueran rivales, pero sus distintas visiones sobre sus hijos crearon una distancia emocional difícil de ignorar. Mientras Isaac se enfocaba en preparar a Esaú para heredar la bendición patriarcal, Rebeca observaba atentamente, convencida de que el destino de Jacob no debía ser pasado por alto. Esta situación convirtió su hogar en un auténtico tablero de estrategias familiares. La familia de Isaac simboliza muchos de los desafíos que enfrentamos hoy. ¿Cuántas familias viven dramas similares? Padres que, sin darse cuenta, dividen el hogar al tomar partido. Hermanos que, en lugar de apoyarse, se convierten en competidores en una batalla silenciosa. Sin embargo, la historia de Jacob y Esaú nos enseña que, aún en medio del caos familiar,
Dios sigue obrando, trabajando de formas que no siempre podemos ver. Detrás de cada decisión de sus padres había una pieza moviéndose en el gran tablero del destino. Lo que parecía ser solo un favoritismo común estaba, en realidad, guiando a los hermanos hacia momentos decisivos en sus vidas. El destino de Jacob y Esaú estaba a punto de entrelazarse de una manera aún más profunda e irreversible. El hambre puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas, y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Esaú. Un día, tras regresar exhausto de una cacería, encontró a Jacob cocinando un guiso de lentejas. El aroma irresistible de la comida hizo que Esaú olvidara por completo el valor de su derecho de primogenitura. En un acto impulsivo y desesperado, vendió ese derecho sagrado a Jacob por un simple plato de lentejas. Un momento de debilidad definió su destino para siempre. Este episodio no es solo la historia de un mal negocio, es un retrato profundo de las decisiones humanas. Esaú cambió algo eterno por una gratificación momentánea. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Cambiamos nuestra paz por una palabra de enojo, una relación sólida por una tentación pasajera, o un sueño a largo plazo por una comodidad instantánea. Esaú nos enseña el peligro de vivir solo en el presente, sin considerar las consecuencias futuras. Jacob, por su parte, demostró nuevamente su astucia, vio la oportunidad y la tomó. No fue un golpe de suerte, sino una acción calculada. Sabía que el derecho de primogenitura no era solo un título, era la llave a la bendición patriarcal y a la promesa divina hecha a Abraham. Jacob tenía una visión más allá del momento, algo que Esaú no pudo comprender en ese instante crítico. El derecho de primogenitura representaba mucho más que una simple herencia material. Llevaba consigo la responsabilidad de liderar la familia, ser el guardián de las promesas de Dios y recibir una bendición especial. Pero para Esaú, que vivía impulsivamente, estos valores parecían lejanos y abstractos. Le preocupaba más saciar su hambre que proteger su futuro. Este evento marcó un antes y un después en la vida de ambos hermanos. Para Jacob, fue el inicio de un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los patriarcas más importantes de la historia bíblica. Para Esaú, fue el comienzo de un sendero lleno de arrepentimiento y consecuencias inevitables. Es impresionante cómo una elección aparentemente pequeña puede tener un impacto tan profundo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones diarias. ¿Qué estamos intercambiando por placeres momentáneos? ¿Qué estamos dejando de lado que tiene un valor eterno? La historia de Esaú es un llamado a la sabiduría, la paciencia y la visión a largo plazo. Pero esta historia aún no había terminado. Una nueva vuelta del destino estaba por venir. El momento más decisivo en la vida de Jacob estaba por llegar, y una vez más, Rebeca fue una pieza clave. Cuando se dio cuenta de que Isaac, ya ciego y envejecido, estaba a punto de otorgar la bendición patriarcal a Esaú, rápidamente ideó un plan. Sabiendo que la bendición era irrevocable y traía consigo promesas poderosas, convenció a Jacob de disfrazarse de Esaú para engañar a su padre. Era una maniobra arriesgada, audaz, pero calculada. Jacob dudó al principio, pues sabía el peso de aquel acto. Sin embargo, Rebeca le aseguró que ella asumiría las consecuencias. Jacob siguió el plan. Cubrió sus brazos con pieles de cabra para imitar la piel áspera de Esaú y llevó un guiso sabroso a Isaac, fingiendo ser su hermano. La voz era la de Jacob, pero el tacto y el aroma eran los de Esaú. Confundido, Isaac finalmente le concedió la bendición, sellando así el destino de Jacob. La bendición no era solo una declaración, era una transferencia espiritual de autoridad, prosperidad y protección divina. Cuando Isaac impuso sus manos sobre Jacob, profetizó sobre su grandeza y éxito.
Jacob, ahora portador de la bendición, estaba destinado a liderar y prosperar, pero el precio de este engaño sería alto y traería consigo consecuencias que él no imaginaba. ¿Qué podemos aprender de esta historia? A veces, en la búsqueda de nuestros objetivos, podemos sentir la tentación de tomar atajos, creyendo que el fin justifica los medios. Pero esta estrategia rara vez viene sin un costo. Jacob obtuvo la bendición, pero perdió su paz. Se vio obligado a huir para salvar su vida y su camino estuvo marcado por años de desafíos y conflictos internos. La actitud de Jacob también nos enseña que Dios usa incluso nuestras fallas para cumplir sus propósitos. Aunque el engaño estuvo mal, Dios tenía un plan mayor. Jacob necesitaba aprender muchas lecciones antes de convertirse en el hombre que Dios deseaba. Este episodio marca el inicio de una profunda transformación en su vida, una que solo se completaría tras años de lucha y redención. La historia de Jacob e Isaac nos muestra la complejidad de las decisiones humanas y la soberanía de Dios en medio de ellas. La bendición había sido dada, el destino había sido trazado, pero las consecuencias aún estaban por venir. Esaú no aceptaría esta pérdida sin reaccionar, y su corazón estaba a punto de llenarse de amargura y venganza. Cuando Esaú descubrió lo que había sucedido, su corazón se llenó de una mezcla devastadora de tristeza y furia. La bendición que tanto anhelaba ahora estaba irremediablemente en manos de Jacob. Su grito de desesperación resonó en toda la casa, un lamento que expresaba no solo la pérdida, sino también la traición. Esaú suplicó a Isaac por una bendición restante, pero las palabras más importantes ya habían sido pronunciadas. El sentimiento de injusticia lo consumió. El corazón humano, cuando es herido, puede convertirse en un terreno fértil para el rencor. Esaú no fue la excepción. Su dolor rápidamente se transformó en un deseo ardiente de venganza. Se prometió a sí mismo que tras la muerte de su padre mataría a Jacob. Era una decisión extrema, nacida de una ira que parecía incontrolable. ¿Cuántas veces también somos tentados a reaccionar por impulso cuando nos sentimos traicionados? Esaú nos recuerda el peligro de dejar que la amargura dicte nuestras acciones. Rebeca, siempre atenta, percibió el peligro inminente. Sabiendo del juramento de Esaú, rápidamente advirtió a Jacob para que huyera. Lo envió a la casa de su hermano Labán en Harán, con la promesa de que lo llamaría cuando fuera seguro volver. Sin embargo, esta separación sería mucho más larga y dolorosa de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Lo que parecía una huida temporal se convirtió en un viaje de muchos años. El dolor de Esaú no solo provenía de la pérdida de la bendición, sino también de la sensación de haber sido relegado por su propia familia. Sentimientos como estos pueden llevarnos a lugares oscuros si no los manejamos correctamente. Es fácil comprender a Esaú e incluso simpatizar con su reacción inicial. Al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido alguna vez que ha sido tratado injustamente? Pero el camino de la venganza rara vez conduce a una verdadera sanación. Aun con su rabia y sed de venganza, Esaú no perdió de vista su futuro. Comenzó a tomar decisiones para fortalecer su posición y construir su propia historia, independiente de Jacob. Se casó con mujeres hititas, un acto que solo trajo más dolor a sus padres, especialmente a Rebeca. Este fue un periodo de decisiones difíciles, algunas de las cuales complicaron aún más su destino. La amargura de Esaú parecía marcar el final de cualquier esperanza de reconciliación, pero Dios aún no había terminado con su historia. A veces necesitamos atravesar desiertos emocionales para entender que el perdón es el único camino hacia la verdadera libertad. Años después, la vida le daría a Esaú una nueva oportunidad para reescribir este capítulo de su historia. Esaú
buscando construir su vida de manera independiente, tomó decisiones que impactarían profundamente su futuro y la dinámica familiar. Se casó con mujeres hititas, lo que causó gran tristeza a Isaac y Rebeca. En ese contexto, estas alianzas matrimoniales no eran solo elecciones personales, sino decisiones con implicaciones espirituales y culturales. Esaú, quizás sin darse cuenta, estaba alejándose aún más de las promesas hechas a su familia. Estos matrimonios reflejaban el estado emocional de Esaú. Sintiendo el rechazo y la traición, parecía buscar una nueva identidad fuera del círculo familiar. Las mujeres hititas no compartían la fe ni los valores de su hogar, lo que solo aumentaba la angustia de Isaac y Rebeca. Es curioso cómo, en momentos de vulnerabilidad, podemos tomar decisiones que nos alejan aún más de nuestras raíces. ¿Cuántas veces elegimos caminos alternativos cuando nos sentimos perdidos, creyendo que estamos en control, cuando en realidad estamos huyendo de algo más profundo? Más tarde, al notar la desaprobación de sus padres, Esaú intentó corregir su camino. Buscó una descendiente de Ismael, el hijo de Abraham, para casarse, en un intento de reconectar con su herencia espiritual. Era un esfuerzo noble pero tardío. Sus elecciones anteriores ya habían marcado un rumbo distinto para él y su descendencia. Este acto revela algo profundo: el deseo humano de pertenencia y aceptación, incluso después de cometer errores significativos. Este episodio nos enseña sobre el impacto de nuestras decisiones, especialmente aquellas tomadas en momentos de dolor o rebeldía. No se trata solo de los errores, sino de las consecuencias que conllevan. Sin embargo, incluso en los caminos más difíciles, siempre hay espacio para la redención. Esaú no fue olvidado por Dios. Su historia nos recuerda que, aunque nos desviemos, siempre existe una oportunidad para reconstruir. Edom, la tierra de sus descendientes, simboliza este viaje de decisiones y consecuencias. Aunque muchas veces Esaú ha sido retratado de forma negativa, su linaje se convirtió en una nación poderosa, cumpliendo de una manera diferente el propósito de Dios. Es impresionante cómo Dios puede obrar incluso en las situaciones más complejas para cumplir sus planes más grandes. Las decisiones de Esaú nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio camino. Estamos construyendo alianzas que nos acercan o nos alejan de nuestro propósito. La historia de Esaú aún no había llegado a su fin. Su reencuentro con Jacob, años después, sería la clave para una transformación inesperada. Muchos años habían pasado desde la huida de Jacob, y la vida había seguido caminos distintos para los dos hermanos. Jacob había construido una nueva vida, pero la sombra de su pasado aún lo perseguía. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Esaú. Ese momento llegó cuando Dios le ordenó regresar a su tierra natal. La ansiedad era palpable, pues no sabía cómo sería recibido por Esaú. El pasado estaba a punto de tocar a su puerta. Mientras Jacob se acercaba a su tierra, envió mensajeros con regalos para Esaú en un intento de apaciguar la situación. Era un gesto estratégico, pero también genuino. Jacob ya no era el joven oportunista de antes. Había experimentado una transformación profunda. Aún así, el miedo lo dominaba. Esaú, por su parte, se dirigía al encuentro de Jacob acompañado de 400 hombres. Todo indicaba que el enfrentamiento era inevitable, pero sucedió lo inesperado. Cuando finalmente se encontraron, Esaú no mostró ira ni deseos de venganza. Al contrario, corrió a abrazar a su hermano. Lágrimas cayeron, no de tristeza, sino de alivio y reconciliación. Fue un momento poderoso, cargado de emoción y sanación. Esaú había elegido el camino del perdón, demostrando que el corazón humano puede superar incluso las heridas más profundas. Este reencuentro no fue solo una reconciliación familiar,
fue una lección eterna sobre el poder del perdón. ¿Cuántas historias podrían tener un final diferente si tuviéramos el valor de perdonar? El perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Al abrazar a Jacob, Esaú liberó no solo a su hermano, sino también a sí mismo del peso del rencor que había cargado durante tantos años. La reconciliación entre Jacob y Esaú nos muestra que nunca es tarde para corregir el rumbo. Podrían haber seguido caminos separados para siempre, pero eligieron el reencuentro. Esa decisión lo cambió todo. Los lazos rotos fueron restaurados y la historia tomó un nuevo giro. Es un recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay espacio para la gracia y la renovación. Aquel abrazo fue más que un simple gesto, fue una nueva oportunidad. Aunque sus caminos seguirían siendo distintos, el vínculo entre ellos fue restaurado. Esaú regresó a Edom y Jacob siguió su camino, pero ambos llevaban la certeza de que, a pesar de todo, su historia no terminaría marcada por el rencor, sino por la reconciliación y la redención. El legado de Esaú trasciende su papel como el hermano rival de Jacob. Sus descendientes, los edomitas, formaron una nación poderosa y desempeñaron un papel significativo en la historia bíblica. Edom, ubicado al sur de Israel, se hizo conocido por su fuerza militar y su comercio estratégico. Aunque muchas veces fueron retratados como adversarios de Israel, los edomitas dejaron su huella en la historia, demostrando que incluso aquellos que parecen estar fuera del plan principal tienen un propósito único. Esaú, a pesar de sus decisiones impulsivas, supo construir un destino sólido para su descendencia. Su nombre no fue borrado, sino que se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia. Edom prosperó durante siglos, y la línea de Esaú continuó influyendo en la región. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando el camino parece desviarse de los planes originales, siempre hay una nueva ruta que se puede recorrer. La trayectoria de Esaú también nos deja una lección sobre identidad. Aunque muchas veces fue contrastado con Jacob, Esaú nunca perdió de vista quién era. Aceptó el destino que construyó para sí mismo, sin esconderse en las sombras del pasado. Esa actitud, por sí sola, es una muestra de fortaleza. ¿Cuántos de nosotros pasamos la vida intentando corregir errores antiguos, cuando la verdadera victoria está en aprender de ellos y seguir adelante? A lo largo de las generaciones, los conflictos entre Edom e Israel fueron una extensión de la rivalidad entre Esaú y Jacob. Sin embargo, esas tensiones nunca borraron el lazo profundo que existía entre ambas naciones. Como hermanos que discuten, pero siguen conectados, Edom e Israel compartieron momentos de confrontación y de reconciliación. El legado de Esaú no estuvo exento de desafíos, pero siguió siendo una figura relevante. Su vida y sus decisiones son un reflejo de la complejidad humana, una combinación de aciertos y errores, de oportunidades aprovechadas y desaprovechadas. Sin embargo, en todo ello vemos una constante, la posibilidad de redención y la existencia de un propósito mayor. La historia de Esaú nos deja un recordatorio poderoso. Nuestras vidas no se definen por un solo momento o error. Son el resultado de aprendizajes, decisiones y oportunidades para empezar de nuevo. Y así como Esaú dejó un legado que trascendió generaciones, cada uno de nosotros también tiene la oportunidad de construir algo significativo, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. La historia de Esaú nos enseña que cada decisión importa. Aquello que hoy parece pequeño e insignificante puede moldear nuestro futuro de formas que ni imaginamos. Al igual que Esaú, todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre lo inmediato y lo eterno. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a intercambiar? ¿Qué es lo que realmente valoras por encima de todo?
Este es el momento de reflexionar y corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Pero la buena noticia es que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Esaú, a pesar de sus errores, nos mostró que es posible reconstruir y dejar un legado. Tú también puedes hacerlo. ¿Cuál es el próximo paso que necesitas dar? Perdonar a alguien, retomar un sueño abandonado, reevaluar tus prioridades. Recuerda, nunca es tarde para tomar la decisión correcta. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Qué pasos vas a aplicar en tu vida? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Comparte tu experiencia, inspira a otros y sigue creciendo. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Sigamos explorando juntos historias que transforman y descubriendo cómo pueden impactar nuestro día a día. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.